Bueno, esperando para que se unan ya a la transmisión, los amigos, hoy tengo un tema que tocar muy importante, denominado la transmutación del cuerpo carbono a silicio, ¿ya? Pero para ello voy esperando a los amigos que se van uniendo a la transmisión. ¿Qué tal? Bienvenido a Wagner, también a Morales, a Flower, y para todos los que se van uniendo a la transmisión. Hoy tengo el tema que voy a tocar hoy es transmutación del cuerpo carbono a silicio, que es muy importante que aprendamos, ya que yo he estado investigando desde la perspectiva de la metafísica y también de la Kabbalah, ¿ya? Desde esas dos perspectivas, es importante verlo para poder entenderlo, llevarlo a la práctica en nuestras vidas, porque no es solo teoría, sino práctica, que eso es lo más importante, ¿ya? La práctica. Como dice una frase, no es lo que dices, sino lo que haces lo que determina tu destino. También en términos religiosos se dice, por los frutos lo conoceréis, ¿cierto? Ese dice en el Nuevo Testamento, por los frutos, no por lo que dices. Porque muchas personas dicen algo, pero en sus acciones es diferente. Y por eso es importante entender la transmutación de cuerpo carbono a silicio. Bueno, saludos para Raúl Pinedo, para Star, Carlos, Jesús Plata y todos los que se van ya uniendo a la transmisión. Bienvenidos. También saludos para Dave. Sí, bueno, ahí la consulta me dice si Jehová es el diablo. Claro, Jehová, por ejemplo, ya sabemos desde la perspectiva sumeria que es Enlil. Enlil es el que quiso mantener y el que sigue trabajando para mantener encarcelado en la red 3D, a la humanidad, con las religiones, los dogmas religiosos, ¿ya? Por lo tanto, vendría a ser desde la perspectiva cristiana el diablo, porque el diablo es el que se opone a que tú, o Satán es el oponente. Cualquier entidad que se oponga a tu crecimiento, a tu evolución con el libre albedrío, ese viene a ser el Satán. Pero hay que entender que es libre albedrío, ya he compartido en diversas transmisiones, que el libre albedrío viene a ser que tú tengas la libertad de hacer y evolucionar en lo correcto, en la armonía, pero no pisar la cabeza de otras razas. Como se sintetiza en esta palabra, dice, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y ahí se sintetiza esta palabra. No hacer lo que no quieres que te hagan a ti. Eso vendría a ser, pero el Satán, o ese diablo, como lo llaman al cristianismo, no te deja. No te deja tener esa voluntad. Porque Él te envía maldiciones, destrucción, enfermedades. En la misma Biblia está ello. Y en el mismo Nuevo Testamento, si ustedes leen, dice Jesús, el Jesús cristiano, ese personaje literario que inventó Constantino, dice, yo no vine a traer paz, sino guerra, espada. Eso está escrito en el Nuevo Testamento. Pero ese libro no es de Yeshua. Ya lo acondicionó a su beneficio Constantino por el Imperio Romano, ¿ya? Y que después viene ya también el cristianismo vino evolucionando por Lutero y el mundo protestante, que ese es otro tema. Ahí yo creo que he respondido a la pregunta si Jehová es el diablo o el Satán, que se opone a tu evolución con el libre albedrío, ¿ya? Pero el tema que voy a tocar hoy es la transmutación del cuerpo carbono a silicio. ¿Qué es el cuerpo carbono? El cuerpo carbono también podemos verlo como el ego, ¿ya? El ego. O desde la perspectiva de la Kabbalah, como el cuerpo o la kelipot, la impureza, kelipot, las emociones negativas. Eso viene a ser el cuerpo carbono. Y el cuerpo silicio viene a ser esa luz primigenia que somos todos nosotros. Porque recuerda que tú eres un ser de luz. Tu cuerpo de luz. Tú eres eso. Solamente que viniste a la tierra
vestido de un cuerpo físico que es temporal, pero ese cuerpo de luz o silicio que eres es inmortal. No tiene enfermedades, entiende qué es el amor, la abundancia y todo ello. Eso está insertado, eso viene a ser tu maestro interior también, o tu yo superior, ¿ya? Si lo vemos de otras perspectivas. El yo superior, algunos lo mencionan, algunos maestros dicen, no, el yo superior, que viene a ser lo mismo que ese cuerpo silicio. O si lo ven desde la Kabbalah, lo van a llamar la parte de las 13 Sefirot, ¿ya? El Keter, Jokma y Binah, ¿ya? La tríada superior desde la astrología cabalística. Lo puedes ver de diferentes perspectivas, ¿ya? De diferentes perspectivas. Lo importante es acá entender qué es la transmutación de carbono a silicio. Ahora sí, para empezar a explayarme sobre este tema del cuerpo carbono a silicio, hay que entender nuevamente que el cuerpo carbono es el ego, ¿ya? El ego. El ego. La kelipot o las emociones negativas que te insertó el sistema Matrix a través de las filosofías, religiones, paradigmas negativos. Por ejemplo, en el cristianismo nos inyectaron un paradigma negativo, el miedo. Te inyectan en la religión sobre el infierno. Te inyectan ese miedo, ese pavor. Entonces la persona empieza a vibrar de miedo porque si hace algo malo dentro de ese criterio cristiano, va a vivir en un pavor por causa del infierno, o que le va a castigar Dios. Le sembraron desde niño esa idea. Y eso le hace vibrar en forma negativa. También le inyectan el odio a las religiones. Ustedes han visto, si vamos en la forma, en el historial de las religiones, cuántas guerras hubo. El cristianismo versus el judaísmo, el islam, la Inquisición. Por ejemplo, acá esta parte de Perú, los españoles, judíos marranos, vinieron al que no se convertía al catolicismo, lo mataban. A las mujeres que utilizaban las hierbas, les denominaban, los asesinaban diciendo que eran brujas, ¿cierto? Inyectaron miedo. Esos son los paradigmas que este sistema Matrix, a través de las religiones o filosofías también negativas, inyectan. Es decir, esa palabrita que te insertan en la mente, te programan, ese viene a ser el cuerpo carbono. El cuerpo carbono. Y la persona cree que esa es su verdad. Ejemplo, si alguien nació por allí como cristiano, desde niño le empiezan a formar como cristiano, en esta parte por ejemplo, de América del Sur, le forman como cristiano, y él cree que es cristiano, desde niño no se cuestiona, llega a los 15, 20 años, es cristiano. Pero imagínate que entendiera ese niño que él no es el cuerpo, que él no es cristiano, porque él es un ser de luz. El cuerpo nada más es temporal. Imagínate que ese mismo niño haya nacido en el mundo budista, en el grupo que de la ideología islam. Ese mismo niño con otros padres pensaría que es del islam, que tendría que programarse con el Corán, ¿cierto? Pero él defendería capa y espada esa religión. Quizás tendría controversias, hasta odio con el que no se convierte al cristianismo, porque los amigos también del Islam quieren que se conviertan los cristianos a su mundo, tal como el judaísmo quiere que se conviertan al Benei Noach o al judaísmo. Entonces hay una lucha ahí de poderes. Entonces todo tiene que ver con el sistema Matrix allí, sistema Matrix, que te instalan ideas negativas, odio, controversias. Por otro lado, también en el área del cuerpo te instala, por ejemplo, este mismo sistema sionista. Y ustedes ven que Rothschild, Rockefeller y todos ellos crearon y manejan el tema de la alimentación. Monsanto, que te inyecta a los alimentos pesticidas, diversos ingredientes que hacen daño en todos los productos alimenticios. Entonces empiezan a oscurecer, a nutrir a ese cuerpo de carbono. De carbono. Por lo tanto, la persona no puede
no tiene esa conciencia tan avanzada y para ello es importante, como les mencioné, el ayuno. El ayuno para desintoxicar tu avatar, tu cuerpo, para que empieces a transmutar de carbono, es decir, de cosas negativas, porque la comida también recuerda que te enceguece. Al intoxicar tu cuerpo, empiezan las personas muchas veces viven enfermas, vibrando de estrés. La gordura hace daño también, ¿cierto? Te lleva a la enfermedad y esa enfermedad te hace vibrar negativo. Entonces no puedes vibrar en luz. Entonces el trabajo es transmutar de carbono a silicio. Ese es el sistema Matrix. Si nos vamos a la medicina, expandir las vacunas, y es otro tema, ¿no es cierto? Que también abarca lo mismo. Pero el trabajo de este sistema es mantenerte en esa oscuridad, cuerpo silicio, cuerpo contaminado. Ahora, si nos vamos a las emociones, por ejemplo, ahí tenemos que las Kelipot son emociones. La Kelipot misma, o ese cuerpo carbono, viene a ser el ego. Que el ego en realidad no es malo, porque muchas personas me dicen, no, bueno, el ego es malo. No es malo. Por ejemplo, el ego viene a ser también esa palabra instalada que te dijeron que tú eres cristiano. Porque es artificial. No eres cristiano. Tú eres un ser de luz. Eres esa luz primigenia. Ese nombre artificial que te dijeron que eres cristiano o de alguna nacionalidad, por ejemplo, te pueden decir, no, tú eres ruso, tú eres peruano, tú eres colombiano, etc. Y la persona va a ser muy nacionalista. Entonces va a empezar a tener odio a otras naciones. Tal como acá, por ejemplo, en Perú, te enseñan, te instalan las ideas en la escuela que los chilenos son los malos. Te forman desde pequeño, que los chilenos son los malos por el tema de las guerras, que lo quitó una parte a Perú, los chilenos, ¿cierto? Entonces, ese niño empieza a crear esa idea que ellos son los malos y tú eres el bueno. Pero eso tiene que ver también con la nacionalidad. Recuerda que tú no eres colombiano, no eres alemán, no eres nada de ello. Eres un ser de luz. Esa es la verdad, porque el cuerpo nada más es temporal, es tu vestimenta. Pero ese es el sistema Matrix que te instaló la idea de una nacionalidad para llevarte a guerras. Ahora, no está malo que yo sea peruano. Va a depender cómo me manejo. Porque ese nombre peruano, esa nacionalidad vendría a ser el ego. Ahora, si lo llevo para mal, tengo una egolatría. Yo soy peruano y por eso odio a los chilenos. Y les miro mal, los insulto. Quiero una guerra con ellos. Porque me quitaron mi tierra. Eso es una egolatría. Entonces, y estoy manejando mal, no armonizo esas emociones. Es decir, ese ego no lo sé manejar. En lo mismo sucede en la religión. Si nosotros sabemos manejar y no nos dejamos manipular por ese librito, independiente que seas cristiano, eres un ser de luz. No te dejaste manipular por ese sistema Matrix, paradigmas negativos. Lo mismo sucediera con los amigos judíos, si supieran manejarlo, pero como están tan insertados esa programación que se creen el pueblo elegido y que para ellos los otros son animales, el que no hace Shabbat, el que no come comida kasher, el que no hace Shacharit ni Jarabit son animales versus lo que hace Shabbat son Adán. Entonces, allí ellos están haciendo una separación, pero por esa instalación de esa palabrita que leyeron ese libro. Recuerda que la palabra es energía y con la palabra se creó el universo. Eso dicen en los mismos libros sagrados y en diversos libros de filosofías. Entonces, el cuerpo carbono no eres tú. Tú eres el cuerpo silicio, ese ser de luz. Ese ego fue instalado nada más en este sistema, pero si tú crees que eres el cuerpo carbono y defiendes tu religión y hasta matas, destruyes, obedeces a ese Dios sin cuestionar que está en el libro. Siempre les pongo ejemplo básico de Josué, cuando se dejó inducir por ese Dios, por esa vocecita o un ángel, como quieras llamarlo, cuando le dijo, ve y mata a los cananeos, bebés, madres, embarazadas, todo lo que respira, aniquílalo. Y él hizo caso a esa voz, tomó en cuenta esa ordenanza de ese Dios y mató a tantos seres, que también eran seres de luz. Eran seres de luz, aunque el religioso te va a decir, no, que ellos eran malvados. Ese también es parte del sistema de la confusión. Parte del sistema de la confusión para llevar a separación y guerras y luchas. Tal como están viviendo allá, porque todo tiene que ver con ese ego, con esa kelipot impureza, el odio.
El odio es una kelipot. Tal como muchas veces he puesto ejemplo de la nuez. El fruto de la nuez, usted ve que tiene una cáscara, la nuez, y tiene un fruto interno. Usted es esa fruta, es decir, esa energía primigenia del fractal de Dios, ese silicio. La cáscara no es usted. Esa vestimenta que es temporal mía no soy yo. Yo soy un ser de luz, usted lo mismo. Si entendiéramos eso, entonces empezaríamos la transmutación, aparte del ayuno, que es una buena manera de desintoxicar tu cuerpo. Yo lo he hecho por mucho tiempo, empecé a desintoxicar tu cuerpo de tantas comidas con pesticidas. Entonces vas a empezar a mirar el mundo con una conciencia más amplia, un entendimiento mayor y más encima si eres buscador de la verdad. No te vas a quedar anclado en las religiones. Ahora, para poner ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo, me dice, y utilizan muchos este mecanismo de manipulación. Hay una frase que dice en el Nuevo Testamento, no juzguéis para no ser juzgados. Y para toda la palabra es, no juzguéis para no ser juzgados, pero también dice, porque con la vara que medís serás medido, ¿cierto? Eso es toda la palabra, en conjunto. No es solamente ser juzgado para no ser juzgado, nada más, ¿ya? Entonces, hay que entender acá que primero empezar el cambio por nosotros mismos. Si tú cambias, te desanclas de las religiones, entonces entiendes, experimentaste ese camino y por lo tanto vas a poder entender con esa visión y enseñar, compartir esta sabiduría, tal como lo hizo Yeshua. Recuerda que Yeshua significa salvación. También tú eres un Yeshua, un vehículo de salvación para otras personas, porque la luz se expande. Y tú eres un ser de luz, tienes que expandir sobre la oscuridad, que la oscuridad es una ilusión nada más. Entonces, tú eres Yeshua, yo soy Yeshua, salvación. Ahora el maestro Yeshua, que está como personaje literario en el Nuevo Testamento, nos dicen que no tuvo hijo, ¿cierto? Nos dicen que no tuvo hijo Yeshua. Si tú lees el Nuevo Testamento, dice que no tuvo hijo. Pero si nos desconectamos del mundo religioso, sabemos que Yeshua tenía dos hijos. Una de ellos era Sara, su hija. Su mujer era María Magdalena. Él tenía relaciones sexuales, hacía el amor con su mujer, él. Pero desde la perspectiva cristiana te dijeron, no, que él no tocó mujer. Por eso los católicos, los curas, los sacerdotes católicos no tienen mujer. No se casan. No se casan. Pero entiende que los sacerdotes católicos, la idea no es faltar al respeto, pero a veces le tocamos un poco su ego. Tú entiendes que gran parte de los sacerdotes católicos, su mujer son las monjas, porque tienen esa energía retenida. El hombre normalmente tiene que tener su pareja. ¿Cierto? Yeshua tuvo su pareja, era un ser normal. Recuerda que Yeshua, si nos vamos a los estudios sumerios, fue Enki, el Anunnaki, pero reencarnación tras reencarnación fue evolucionando, llegó a ser un ser de luz, se transmutó también él, tal como muchos de nosotros. Quizá en nuestra vida pasada nos equivocamos, erramos por el mismo sistema que nos confundió y ahora ya estamos despertando. Quizá en tu vida pasada tú fuiste un religioso, tal como yo, un religioso así tan radical, que me creía yo el sadik y a todos le miraba por abajo, porque bueno, tú no eres un elegido de Dios, así que arrepiéntete. En el momento que era cristiano, arrepiéntete a Yeshua, sino simplemente al infierno. Y cuando era cabalista, cuando estudiaba la Kabbalah, también lo llevé a esa idea a mi mundo real. Entonces también me sentía un ser muy especial, egolatría. Me sentía un ser muy especial, pero me sentía sobre otros. Sentía que los otros son pecadores nada más, son rashá, malvados, porque eso piensa muchas veces el que se sumergió tal como muchos rabinos cabalistas que separan al goy, al gentil, porque como no hace Shabbat, no come comida kasher, entonces es un impuro. Los puros nada más son los que comen comida kasher. ¿Se da cuenta? Entonces ahí hay una separación, y eso mismo hacía, y eso
Y eso trae mucha negatividad. Eso viene a ser la Kelipot, el cuerpo de carbono. El religioso está totalmente en un cuerpo de carbono, una emoción negativa. Vemos que Yeshua, por ejemplo, como era un ser muy elevado, recuerden, él tuvo hijos, no es como nos cuentan en el libro literario que creó Constantino, para su conveniencia. Después lo toma el mismo Lutero en el mundo protestante, él también lo tergiversa, la vida real del personaje Yeshua. Y Yeshua tuvo hijos, tuvo su mujer, amaba mucho a su mujer. Hay varios libros que estaba leyendo que amaba mucho a su mujer y tenía rituales especiales al hacer el amor con su mujer. Tenía rituales especiales, ya que eso le daba mucha energía. Recuerda que Yeshua era un ser de luz, cuerpo de silicio, él se había transmutado ya. Y por eso cuando miró a los maestros fariseos del judaísmo, que ellos nada más hablaban, pero no cumplían, es decir, por eso dice Yeshua dijo, por sus frutos lo conoceréis. Por eso dijo en ese personaje literario, cuando se enfrentó al sistema judío, a los maestros fariseos, les que empezó a cuestionar, debate. Les dijo, ¿por qué ponen cargas lo que ustedes no cumplen? Por ejemplo, ¿qué carga les ponían? Que empiecen los rezos que se tomaba del sidur, que se toman del sidur y empiecen a hacer los rezos Shaharit y Hayarbit, es un peso. Recuerda que Shaharit es una hora, más o menos, aproximadamente. Tienes que leer, tienes que ir a la sinagoga, y si no te vas a una sinagoga, puede ser en tu casa, pero tienes que hacer Shaharit, es un libro de repeticiones. Y lo mismo en la Minjá, rezo de la tarde. También es aproximadamente 20 minutos para el más rápido en lectura. Pero no se verbaliza a voz fuerte, sino que internamente nada más verbalizas. ¿Ya? Ese es el Minjá. Después vienen otros rezos y todos los Shabbat hay rituales, las festividades. Entonces le ponía muchas cargas, pero ellos no cumplían. La carga era, por ejemplo, que los rabinos judíos se hacían llamar Sadik, justo, pero no eran justos, porque no cuidaban su boca. No cuidaban su boca. Se dedicaban a maldecir en sus rezos. Muchas veces hemos hablado que el minyan se junta en una sinagoga y empieza a maldecir, tal como lo hace un brujo. Entonces ellos hacían apariencias nada más de ser seres de luz, que son sadik justos, pero en realidad en los hechos no eran. Y ese paradigma rompió Yeshua. Los dijo, ustedes están poniendo cargas de lo que no hacen, por sus frutos les conocemos. Hacen obras del padre del mal, es decir, del Satán. Ellos servían al Satán con sus acciones, porque maldecían a otros pueblos y querían someter. Ellos están más conectados con la riqueza, porque recuerdan que ese monopolio judío que estaba conectado con los romanos, ellos querían estar encima de los romanos. Una lucha de poderes nada más. ¿Ya? Ese dogma rompió Yeshua. Ese dogma. Y por eso lo odiaron. Porque les tocó su ego, su kelipot o su cuerpo de carbono a esos maestros fariseos. Y eso mismo sucede en cada religión. Si tú hablas, por ejemplo, yo estoy hablando, a muchos le estoy tocando su ego, su kelipot. Dirán, este está loco. Esta persona que se cree. ¿Cierto? A ver, estudió 10 años en una universidad cristiana para que venga a enseñarme, o estudió 4 o 5 años en la yeshiva para que venga a enseñarme. Eso dirán, ¿dónde está su diploma, su certificado de estudio? Esa persona que piensa así está anclada en el sistema, en la matrix, que nada más se valida por una diploma. Pero recuerda, tú puedes estudiar, te compras 100 libros en algo que tú quieres aprender y empiezas a estudiar, pero llevarla a la práctica. Y tú puedes ser superior a una persona que tiene un certificado, ¿cierto? Nada más eso es válido nada más para el sistema Matrix, para el sistema de este mundo.
Eso es el ego, señores. Hay que entender que el odio es el ego, el cuerpo carbono. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Armonizar, no odiar, sino amar a todas las razas. Pero las religiones te enseñan a odiar. Y hemos hablado, el judaísmo odia a los gentiles. Son malvados para ellos, Rasha. Y maldicen en sus rezos diariamente todos los judíos. Sefardí, Chabad, porque tienen su mismo sidur. Insertados algunos diferentes salmos, pero lo mismo, ¿ya? Imagínate con tu boca crear egregor de destrucción para otros pueblos. Porque ellos están programados. Recuerda que el sidur fue creado a partir de la caída del primer templo en Babilonia. Recuerda que estaba leyendo, por ejemplo, investigando que la Torá, el Pentateuco, fue modificado. En el primer templo no existían los escritos tan igual como lo vemos ahora, en el primer templo. Pero después de la caída del primer templo, cuando se exilian el mundo judío a Babilonia y retornan, se modificó los escritos de la Torá para conveniencia de esa élite, de ese grupo. Y también crearon el Sidur, porque antes no había Sidur, no había ese libro de repeticiones. Entonces desde allí empiezan ellos la maldición, a maldecir, tal como hacían los babilonios. Por eso dice que aprendieron todos los hábitos de los babilonios, que eran brujos. Entonces, en conclusión, el judaísmo es brujería. Pero muchas personas dirán, bueno, y se sienten tocados de su ego. Sienten tocada esa kelipot. Y allí muchos me han manipulado diciendo, bueno, no juzguéis para no ser juzgado. ¿Cierto? Pero en este caso, primero he empezado con mi cambio personal. Yo no maldigo a nadie. No robo. No mato a nadie. Trato de impartir luz nada más. Entonces empezamos por nosotros mismos, a perfeccionarnos cada día. Nosotros ser el ejemplo en esa área, por lo menos en esa área, de ahí vas evolucionando, perfeccionándote en otras áreas. ¿Ya? Eso es el tema que quería compartir hoy. La transmutación de cuerpo carbono a silicio, es decir, dejar las emociones negativas y llevarles a la verdadera luz que eres tú. Tú eres un ser de luz, sino que te anclaron en este sistema indicándote que eres cristiano y por lo tanto, ¿qué haces? Crees en los sacrificios, crees que Yeshua vino y murió por ti para salvarte. Manipulación. Yeshua no murió por ti, sino que lo mataron a él, porque se rebeló con el sistema, desenmascaró el sistema, tal como usted lo puede hacer. Empieza a estudiar, tal como yo lo estoy haciendo en ese instante, empieza a desenmascarar el sistema de las religiones. Entonces eso mismo hizo Yeshua. El mismo Yeshua literario dice, mayores cosas que yo haréis, dice una frase, ¿cierto? Entonces tú puedes hacerlo también, despertar a muchas personas. Primero fue la experiencia personal y eso lo lleva a la acción. Pero no todos van a querer porque van a ser tocados su ego, tal como los maestros fariseos fueron tocados el ego y que hicieron con Yeshua. Yeshua desenmascaró totalmente. Eso es el punto, pero nosotros empezar con el cambio, cada uno personalmente. Eso es el sistema Matrix, señores. Es el sistema Matrix que te ancló a las religiones. Pero como muchos están dormidos en las religiones, no lograrán entender porque están desconectados de esa sabiduría. Ya, a ver, consultas ya para concluir. Jehová es el Señor y falso Dios de Israel. Claro, saludos para Rey. Sí, exactamente. Como muchas veces hemos hablado acá y también ya ustedes han estudiado, los que han investigado el tema de del área de los estudios sumerios, Atlante, lemurianos, allí vemos que Jehová ya es el mismo Enlil, el jefe de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, que se habla en los salmos, ¿cierto? Por ejemplo, en el Salmo 94 dice, levántate Dios de las venganzas, levántate, destruye a mis enemigos. Salmo 94, 1. Dice exactamente así, levántate Dios de los ejércitos, levántate. Eso mismo decía David también. David decía,
aunque sabemos que David también fue un personaje literario, no existió, tal como nos cuentan los libros sagrados, ¿cierto? No existió ese personaje. Ahora, si usted cree que existió, ese es tema suyo, pero hay que empezar a investigar, desanclarnos de la idea religiosa. Es el falso Dios que inyectó y lo sigue inyectando al mundo judío, que está en un caos total. Por esas creencias erróneas, por esa kelipod errónea, por vivir en ese mundo, cuerpo silicio, está en tanta guerra ya. Ellos no son seres de paz. No te puede enseñar alguien que vive en guerra, en caos, en destrucción, para que tú seas un ser de paz. Es como que, imagínate un médico de nutrición, que tú le veas por allá un médico de nutrición que sea un obeso, gordo, lleno de enfermedades, y él te va a querer enseñar que tú adelgaces si él es gordo. Está contradiciéndose con los hechos, ¿cierto? Una cosa es teoría, pero otra cosa es hechos. Usted está obeso, enfermo, y usted me quiere enseñar más encima por ser médico en áreas de nutrición, no es ejemplo. Es lo mismo. El mundo judío que está allá no es ejemplo de seres de paz. No son seres de paz, ellos no son ejemplo. Más bien yo creo que nosotros acá en esta parte de Sudamérica somos ejemplo. Porque nosotros no andamos en guerra, matando, destruyendo. Pasó episodios también del terrorismo acá hace 20 años atrás en esta parte de Colombia, Perú, que pasó episodios de ese tipo de caos, de guerra que vivimos. Pero ahora ya hemos evolucionado. Entonces, ellos no son ejemplo de enseñarte la paz. Viene un rabino y te dice, te quiere enseñar de paz, pero si él anda maldiciendo su libro, ¿qué paz te va a enseñar? Por eso dice, Yeshua dijo, por sus frutos, sus actos lo conoceréis. No por lo que diga él. Sus actos, su disciplina de maldecir todos los días, 3 veces al día maldiciendo. 3 veces al día, Shaharim y Harbi, maldice. Ustedes, por eso ya les he compartido a muchos amigos que el Sidur, investiguenlo, el Sidur, para que no le mienta a los cabalistas, porque los mismos cabalistas tienen su Sidur ya con los 72 nombres de Dios agregado. El Sidur de Birkat Shelomo, he visto un cabalista muy reconocido allí en las redes sociales, que tiene su Sidur del Birkat Shelomo, y un Sidur sefardí, ¿ya? Que él allí lo agregó los 72 nombres de Dios, para visualizarlo, ¿ya? 72 nombres de Dios, para que el mundo gentil que quiera más adelante convertirse al judaísmo, hacer el Brit Milá, comer comida kasher y todo ello, lea el Sidur. Pero esa persona, como no ha evolucionado, no tiene un criterio de investigación, no buscó la verdad, porque la verdad hará libre. Recuerda, si tú buscas la verdad, te hace libre. Te sales de esa cárcel, de ese dogma Matrix 3D. Entonces, esa persona que lo investigó, como me sucedió también hace 10 años atrás, yo lo investigué, creí, porque yo pasé por el episodio que al líder que yo seguí era cristiano. Estoy hablando del año 2004. Era cristiano, pero el 2005 se convirtió al mundo mesiánico se volvió él, con su talit, y después se convirtió al judaísmo, y empezó a utilizar el tefilín, y desde allí yo empecé a leer también el Midrash, porque yo antes no había leído el Midrash. El Midrash viene a ser el libro de estudio, pero que es un estudio de los 5 libros de Moshe, que también hay 5 Midrash, 5 libros de estudio. Por primera vez, el 2004, tomé el Midrash, que venían de Argentina, allá en Chile. Entonces, para mí imagínate, me rompió el cerebro, porque yo había leído los libros del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, era un estudioso así profundo también del Nuevo Testamento, y desde allí empecé a cambiar mi mente, decir, estos son los hijos de Dios, los elegidos, los judíos. Mira una sabiduría tan enorme, el Midrash. Me sorprendió porque no había conocido un libro tan avanzado. Para mí era súper luz aquellos tiempos. No estaba todavía en este despertar de ahora, porque ahí habla de Yeshua, que era brujo, pero yo antes en el cristianismo creía en Yeshua. Y algunos me decían, porque recuerda que dentro del mismo cristianismo también hay, algunos creen que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otros dicen no, que la iglesia bautista, creo que en el mundo cristiano también algunos tienen controversia, algunos dicen que Dios es 3, algunos dicen que Dios es 1, y así hay una controversia dentro de las mismas
mundo religioso cristiano, ¿ya? Dentro de las denominaciones. Entonces yo también estaba en esa controversia. ¿Quién es Dios acá? Hay tres dioses, hay un Dios. Me hacía un cuestionamiento constantemente. Pero cuando conocí porque fui como 5 meses nada más Benei Noaj, que le dicen hijo de Noé, Benei Noaj. Y de ahí pasé al mesiánico un buen tiempo. Y de ahí también empecé con la conversión. Pero antes de ello empecé yo un estudio profundo, el Midrash, el Talmud, el Sidur. Y en ese entonces yo creía que ellos eran hijos de Dios. Entonces yo quiero ser hijo de Dios. Quiero ser el elegido. Me acuerdo que me invitó el rabino, que ya se había convertido, porque él recuerda que él era cristiano, después pasó al mundo mesiánico y después se convirtió al judaísmo. Ya se hizo la Brit Milá y todo ello, pasó el proceso. Entonces él iba a llevar a todo ese grupo a la conversión. Y me acuerdo que estaba buscando personas que eran solteros para llevarlos a Israel a estudiar en la yeshiva. Y eso yo quería hacer. Para ello aprendí el hebreo, cierta parte. No lo terminé, sí, pero aprendí gran parte el hebreo. Entonces, ahí hay que entender que ellos empiezan a inyectarte la idea de que tú eres el elegido de Dios. Y por otro lado, te enseñan a odiar a Yeshua, diciendo que Yeshua es un malvado, el brujo. Pero porque él desenmascaró. Pero yo no entendía en aquel momento. Y yo creo que a ustedes, muchos de ustedes que han pasado por el proceso también de la Kabbalah, de la Torá, todo ello, por ese proceso, entienden lo que les estoy hablando, ¿ya? Eso es el punto importante que quería compartir con ustedes, ese proceso de transmutación de carbono a silicio. Y que tenemos que desanclarnos de todas las religiones, pero llevarlo a la práctica, no solamente teoría. Y recuerda que si empiezas a desanclarte de ello, vas a empezar a vibrar en luces. No hay temores en ti, ya no hay temores. Anteriormente esos temores que yo sentía, por ejemplo, cuando estudiaba la Kabbalah, cuando ya llegaba el mes de Elul, que ya pasó, que está dentro de septiembre, más o menos septiembre, el mes de Elul, yo empezaba con el temor ya que vienen los juicios, porque los juicios vienen en Tishri. Desde Rosh Hashanah a Yom Kippur, que hay 10 días. En ese intervalo de 10 días vienen los juicios. En Sukkot, la festividad de Sukkot, de las caballas, vienen los juicios para el mundo judío y también para el mundo que estudia la Kabbalah. Si ciertas se programan con esa idea que ya vienen los juicios de ese Dios. Bueno, yo creía que anteriormente Hashem era el Dios del todo. Entonces, esa es la programación, la matrix que te inyectan las religiones. Y el mundo cristiano es lo mismo. Andan de miedo también aquellas personas. ¿Ya? Te empieza a golpear el pecho y todo ello por el temor. Y bien, es una tragedia. Tiempos buenos, tiempos malos, tal como lo dice Shelomo. Tiempos buenos, tiempos malos. Porque, por ejemplo, en la misma Kabbalah, si tú estudias la astrología cabalística, hay 3 meses negativos del año. Está el mes de Tamuz, el mes de Ab, que fue la destrucción del templo, y el mes de Tebet. Ya esos 3 meses son negativos si estudias la Kabbalah. Entonces ya te instalan esa idea de temores, te inyectan para que tú continúes en esa rueda de samsara. Cuando la persona fallece, nuevamente se reencarne con esos paradigmas negativos. Entonces, la rueda de samsara continúa. Sigues en el mundo, en el cuerpo de carbono. Y recuerda que el cuerpo de carbono tiene que ver con la 3D. Si te vas al nivel Kabbalah, está Nefesh, Ruach y Neshama. Y el mundo judío nada más está en Neshama, porque vive una dualidad de caos, dolor, tragedias, miedos, culpas, que ellos mismos crean sus culpas por tantas maldiciones. Ya, ese es el sistema Matrix. Empecemos si queremos de verdad desanclarnos y empezar a vivir un mundo de luz, un mundo de no temor, porque recuerda que tú eres el ser de silicio. Entonces, ¿cómo va a haber temor? No hay ningún castigo de Dios. No existe tikkun. Solamente es una ilusión, ese tikkun, que te inyectaron los Elohim, o arcontes, o unificado con los Anunnakis, que inyectaron para someter a la granja humana, con esos temores nada más, en esa cárcel 3D. Importante desanclarse y vivir en paz, en tranquilidad. Ya no hay enemigos. Si no hay enemigos dentro, no hay enemigos fuera.
Recuerdo que antes yo era un ser de temor, vivía atemorizado. Ya vienen los juicios y en aleluya me preparaba, me levantaba a las 3 de la mañana, golpear el pecho, leer salmos, visualizar 72 nombres de Dios y hacer todo lo que hace el sistema cabalístico. Porque si no va a llegar el castigo de Dios. Y recuerda, pregúntale a todos los judíos, piensan igual. Mes de la Teshuvah, retorno a Hashem, te van a decir. Llegan los juicios, el temor, el evento que sucedió con Moshe cuando adoró el becerro de oro. Yom Kippur tiene que ver con el perdón del becerro de oro, ¿ya? Esos 10 días de Rosh Hashanah, 10 días. Por eso te digo, es importante que investigues, no lo creas nada más a tu cabalista, a tu rabino, a tu pastor, cualquier líder religioso, ellos te van a anclar. Y si tú no investigas, vas a quedarte en esa oscuridad. La oscuridad tiene que ver con esos temores, con esa emoción negativa, la kelipot. Yo lo que le estoy compartiendo es de mis experiencias y también de la investigación constante. Recuerda que tú con esa investigación y con esa experiencia, tú vas a empezar a vivir episodios. Si llevas a realizar cada acto cabalístico, vas a empezar a adquirir energías negativas en tu mundo. Entonces vas a vibrar y por lo tanto, como ley de atracción, vas a atraer cosas negativas también a tu vida. Vas a creer que en Tishri vienen los castigos, viene el juicio. Vas a creer, porque te lo dijo el rabino, porque el rabino estudió, porque es un sadik, estudió en la yeshiva 5 años, y tú dices, es un genio, estudió 5 años en la yeshiva, recibió la sabiduría de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Tú vas a decir, es un genio, tal como yo pensaba anteriormente. Te lo digo desde mi propia experiencia. Entonces, al final, empecé a investigar por mí mismo, con ayunos, desintoxicando mi cuerpo, mi avatar. Cambió la cosa. No creas nada más. Empieza a investigar. Esa verdad te va a hacer libre. Y recuerda que Yeshua no era un ser que no tuvo mujer. Sí, él hacía el amor como cualquier persona. Los curas no hacen el amor, pero las monjas son sus mujeres. ¿Entiende? No nos quedemos como religiosos, pues ya despertemos. Es un momento de despertar. No nos quedemos en Nefesh como ese niño. No nos quedemos en Neshama, nada más. Empieza a despertar, a desanclarte. Tú eres ese ser de luz, ese ser de silicio, que vivirás en amor. No hay odio dentro de ti. Antes en mí había odio. Ahora no hay odio. Literal, y me hacía llamar sadikio, sacerdote. Porque también en el Talmud dice que un gentil llega al nivel de un sacerdote judío. Pero al hacer todos los rituales, cuando hablo de ritual tienes que hacer el Shaharim Hayarbit, el Netilat Yadayim, el lavado de manos. Después, bueno, el primer proceso es primero agradecer a Dios, la Neshama, agradecer por la Neshama, por el alma divina que te entregó Dios. Después viene el lavamiento de manos, el Netilat Yadayim. Entonces así sucesivamente hay una serie de rituales que ese judío que lleva la práctica vive ocupado todo el día puro leyendo y se dedica a maldecir, pero uno entiende porque está como un robot programado que él repite nada más lo que le dijo su rabino. De bebé nunca se cuestionó. Pero hay sabios judíos que han roto el programa Matrix. No sé si han leído por el tema, por ejemplo, de Spinoza, que hay varios libros de este Dios de Spinoza. Spinoza, un judío que rompió la Matrix, aunque después vemos que bueno, él no se volvió ateo porque él estudió, Spinoza estudió el budismo y el hinduismo también, y después llegó a la idea del Zen, donde entendía que Dios es amor, Dios es armonía, Dios es luz, no existe, todo es ilusión de la oscuridad, de las venganzas, tikkun, que tengo que hacer un ritual para que Dios me perdone, y si eres cristiano vas a creer que tienes que esperar a un salvador. Todo es fábula. Eso también te dice que rompió la Matrix, Spinoza, porque fue un investigador, rompió la Matrix, se refiere que fue un hereje para el judío. El maldito Dios de Spinoza, dicen, hay un libro, el maldito Dios de Spinoza, porque rompió y le persiguieron a querer matar a Spinoza. Y hay muchos sabios judíos que también rompieron el dogma, ¿ya? Ese puede ser tú. Te van a decir hereje. Hereje es el rebelde que rompió esa Matrix, rompió esa kelipod, esa cáscara, y ahora se volvió luz dentro de esa oscuridad.
pero tú por eso compartes, pero te van a querer manipular, te van a decir, no, no juzgue para no ser juzgado, pero yo no estoy juzgando a ese ser de luz. Lo que estoy dando sabiduría, conocimiento, impartiendo desde mis vivencias, tocando su ego, su kelipot de aquella persona. Y eso se va a sentir tocado, el ego. El ego. Por lo tanto, quizá me van a tener mala. Recuerda que tú no eres la kelipot, no eres ese cuerpo. Ese es breve, temporal. Tú eres el ser de luz. Y por lo tanto, ¿cuál es la verdad absoluta? Y muchas personas me dicen, ¿cuál es la verdad absoluta? Simple, la verdad absoluta es el amor. ¿Y cuál es la mentira? El odio. Pero en la Torah te enseñan a odiar, entonces están mintiendo en la Torah. Ese mismo Dios te manda maldiciones. Ese también es un concepto creado nada más por ese Dios. La verdad absoluta, señores, es el amor, la abundancia. Esa es la verdad absoluta. Versus la mentira es la escasez. Si un ser que está en cuerpo silicio, evolucionándose, transmutándose, va a entender que si el mundo es abundancia, esa es la verdad absoluta de Dios, de esa sabiduría que me dio a mí, ¿por qué tengo que robar si el mundo es abundancia? El ser escaso roba. Roba porque piensa que el mundo es escaso. ¿Cierto? La persona que está lleno de odio, que es el mundo de la mentira, porque tú no tienes que odiar a nadie, se va y mata a otros. O utilizan la brujería para hacer hechizos a otras personas. Como ya les dije, el cabalista lee el Sidur y empieza a maldecir porque hay dentro del odio. ¿Por qué tengo que maldecir a otras personas si no hay odio dentro de mí? Si no hay odio dentro, no hay enemigo fuera. Si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Entonces,